Bien, muy buenos días, profesor. El día de hoy nuestro grupo va a hablarles con respecto a la segregación de residuos sólidos hospitalarios. Nuestro grupo está conformado por García Ruiz, Angie Yamilé, Landauro Ushiñagua, Ariana Tais y el que le habla, Torres Solís, Christopher Sebastián. Bien, en cuanto a las normas básicas para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, bien, para comenzar, tenemos que tomar en cuenta el decreto legislativo número 1278 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, según el MINSA número 217 del 2004, norma técnica, procedimientos para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, el cual se aprobó el manejo de residuos sólidos hospitalarios, el cual constituye en un instrumento de gestión muy valioso para los administradores y profesionales en general de los hospitales, y responde a un mandato imperativo de la necesidad diaria de minimizar y controlar los riesgos que se derivan del manejo de estos residuos para proteger a la población hospitalaria. En cuanto a la gestión, hay que tener en cuenta que todo establecimiento de salud debe implementar un sistema de gestión para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, orientado no solo a controlar los riesgos, sino a lograr la minimización de los residuos sólidos desde el punto de origen. La dirección del establecimiento de salud tiene la responsabilidad de la implementación del sistema de gestión del manejo de residuos sólidos, quien podrá, a su vez, asignar a los coordinadores del sistema. La documentación correspondiente al sistema de gestión para el manejo de residuos sólidos hospitalarios debe ser difundida a toda la comunidad hospitalaria. Bien, ya habiendo hablado de lo básico que se tiene que tener en cuenta, ahora procederemos a explicar un poco cómo es el proceso de segregación de estos residuos, comenzando por el acondicionamiento, el cual es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en este manual. Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de producción y clase de residuos que genera cada servicio del establecimiento de salud. Luego tenemos la segregación. La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación de los residuos sólidos, ubicándolos de acuerdo con su tipo en el recipiente. La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y al deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la participación de todo el personal de salud permitirá una buena segregación del residuo. El proceso de la segregación contaría con los siguientes puntos. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo para aquellos residuos biocontaminados y especiales. Al segregar los residuos, cualquiera sea el tipo, verificar que no exceda de las 2/3 partes de capacidad del recipiente. En el caso de las jeringas, descartar de acuerdo con el tipo de recipiente rígido. El primero, si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la jeringa, descartar solo la aguja en dicho recipiente. Y si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja, eliminar el conjunto, tanto aguja como jeringa, en los recipientes. No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes. Nunca reencapsular la aguja. Si se cuenta con un destructor de agujas, utilícelo inmediatamente después de usar la aguja y descarte la jeringa u otro artículo usado en el recipiente destinado para residuos biocontaminados. Para otro tipo de residuos punzocortantes, como los vidrios rotos, no contemplados en el tipo A5, se deberá colocar en envases o cajas rígidas sellando adecuadamente para evitar cortes u otras lesiones. Los medicamentos generados como residuos sólidos en hospitales deberán de preferencia incinerarse,
En caso contrario, se introducirán directamente en recipientes rígidos exclusivos. Los residuos procedentes de fuentes radiactivas no encapsuladas, tales como agujas, algodón, vasos descartables, viales, etc., se almacenarán temporalmente en un recipiente especial plomado, herméticamente cerrado, de acuerdo con lo establecido por el IPN. En caso de los residuos generados en el área de microbiología y específicamente con los cultivos procesados, estos residuos deberán ser previamente autoclavados. Y por último, los recipientes deberán ser lavados. Bien, en el almacenamiento intermedio, es el lugar o ambiente en donde se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará de acuerdo con el volumen de residuos generados en el establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores a 130 litros, se podrá prescindir de este almacenamiento. Transporte interno. Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio. Almacenamiento final. En la etapa de almacenamiento final, los residuos sólidos hospitalarios provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación, según sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y disposición final en el relleno sanitario. Su procedimiento consta de la siguiente manera: almacenar los residuos sólidos de acuerdo con su clasificación, en el espacio dispuesto y acondicionado para cada clase. En caso de que el establecimiento de salud genere menos de 130 litros por día, las bolsas que contienen los residuos se podrán depositar en los recipientes respectivos. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente identificada con un rótulo que indique residuos punzocortantes y con el símbolo internacional. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. Colocar los residuos de alimentos en los recipientes respectivos para evitar derrames. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un periodo de tiempo no mayor de 24 horas. Y por último, limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos para su tratamiento o disposición final. Luego llegamos al tratamiento. El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso, o bien menos peligroso, a efectos de hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población hospitalaria y al medio ambiente. Los métodos de tratamiento recomendados son enterramiento controlado, esterilización por autoclave, incineración y desinfección por microondas. Y por último tendríamos la recolección externa y disposición final. La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, registrada por Digesa y autorizada por el municipio correspondiente, desde el hospital hasta su disposición final, que vendrían a ser, por ejemplo, rellenos sanitarios. Muy bien, profesor, ahí está la explicación con respecto un poco a la segregación de estos residuos sólidos hospitalarios. Espero que le haya gustado. En nombre del grupo 1, muchísimas gracias por su atención.